Hola, hola, buenas noches. Los saluda Laura Galloso. Yo soy directora de Escuela Ñaupatli y estamos en la columna semanal Multiverso de Sentidos con el tremendo tema que escogimos este mes, que es el quejido de tu cuerpo. Hoy me tocó inaugurar esta sección en el mes y quiero platicarles un poquito sobre las experiencias en la infancia y cómo estas experiencias adversas que de pronto vivimos en la infancia marcan o predisponen a que desarrollemos ciertas enfermedades en la edad adulta. Y quiero contarles un poquito cómo el cuerpo no olvida, ¿no? Muchas veces nos encontramos sintiendo que no tenemos recuerdos de la infancia, que no nos acordamos de ciertos eventos en la vida y por lo tanto creemos que no fue tan importante. Pero resulta que aunque la conciencia pueda olvidar algunos acontecimientos, el cuerpo no se olvida. Y el cuerpo va llevando la cuenta, como dice Bessel van der Kolk, de todas estas experiencias que van a marcar y que van, pues, de alguna forma a generar que tengamos ciertas enfermedades después. Así que bienvenidos a todos los que se están uniendo. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Y fíjense, lo primero que quiero contarles es que hace poco estuve visitando diferentes doctores. Un día les contaré la trágica historia, pero lo importante de esta historia es que me llamó la atención que todos los doctores preguntan: ¿estás viviendo bajo estrés? Y yo digo, qué pregunta más rara, ¿no? Porque de alguna forma sí, es como si ya todos los médicos supieran que hay una relación directa entre el estrés que vivimos y las cosas que vamos somatizando. Pero me pareció curioso porque, claro, la respuesta que yo di es sí, ¿no? Pero pienso que para llegar a decir este sí con la seguridad que lo dije, es porque pasé mucho tiempo aprendiendo a conocerme. Que si esta misma pregunta me la hubieran hecho a lo mejor hace 5 años, yo hubiera dicho no. ¿Por qué? Porque todos aprendemos a vivir con el estrés que generalmente cargamos y no nos damos cuenta que es demasiado o que está siendo excedido hasta que tomamos ciertos puntos de referencia. En mi caso, cuando supe que vivía bajo un estrés constante, fue cuando tuve la fortuna de estudiar experiencia somática. Y ahí descubrí que mi sistema nervioso vivía constantemente alterado. Pero quiero decir que durante muchísimos años viví sin darme cuenta que ese estado en el que yo vivo no es el normal. Y primero quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Porque a lo mejor de pronto nos llama la atención que nos pregunten si vivimos bajo estrés cuando nos está doliendo la pierna, ¿no? Y lo que pasa es que, fíjense, cuando estamos bajo estrés, ¿no? En realidad lo que eso significa es que nuestro sistema nervioso detectó algún riesgo, algún peligro y está subiendo sus niveles de adrenalina para prepararnos para cualquiera de las dos respuestas que hay ante estos eventos críticos, ¿no? Una es luchar y la otra es huir.
Y el cuerpo lanza estas bombas de adrenalina para que nosotros podamos prepararnos para esta respuesta. Cuando eso no pasa, los niveles de adrenalina se van quedando en el cuerpo, porque el cuerpo no distingue si el peligro o la alerta que yo le estoy enviando es porque tengo un león enfrente o es porque mi jefe me dijo que tenía que entregar antes de 1 hora. Y va a generar esta descarga que a lo largo, lo que esto produce cuando mi cuerpo entra en este estado de lucha o huida, es que manda menos sangre a los órganos, manda mucha más sangre a las extremidades para que yo pueda llevar a cabo esa acción. Si esto se mantiene por prolongados momentos, pues eso quiere decir que mi estómago está recibiendo menos sangre, que mis pulmones reciben menos sangre de la normal y que el resto de mi cuerpo tiene una circulación mayor de la que, digamos, idealmente tendría que tener. Y a lo largo, pues esto va generando que ciertos órganos ya no funcionen de la mejor manera, que nuestro sistema inmune enloquezca y ya no sepa contra quién tiene que luchar, ¿no? Y empiece a luchar con nosotros mismos. Y una serie de enfermedades que ahorita les voy a ir platicando, que pueden surgir a partir de vivirnos bajo estos estados prolongados de estrés, ¿no? Incluyendo la infertilidad, ¿no? Justo, fíjense, ¿no? Si el cuerpo se está preparando para huir, pues lo que menos le interesa es que haya un embarazo, ¿no? No es prioridad para la sobrevivencia. Por eso es que van a encontrar que todos los doctores hacen esta pregunta que curiosamente se queda así como, ok, pues hay que bajarle al estrés, ¿no? Y esto me parece súper simpático porque si fuera así, ¿no? Como, ok, hoy decidí que voy a vivir con menos estrés, pues nadie lo viviría de a gratis, ¿no? En realidad es que nuestro sistema nervioso no sabe cómo regresar a una base de normalidad. Y esto es lo primero que quiero llevarlos un poquito a reflexionar, ¿no? Todos nosotros podríamos vivir un evento estresante, ¿no? No sé, por ejemplo, que empiece a temblar, sería un evento muy estresante. Y cada uno de nosotros va a dar una respuesta distinta, ¿no? Habrá quienes se lo tomen con calma, vayan bajando, logren salir y ponerse en un lugar a salvo. Habrá quienes salgan corriendo, habrá quienes se queden congelados, habrá quienes se escondan abajo de una mesa. Y la respuesta que nosotros logremos dar, ¿no? Con la tranquilidad que logremos dar esa respuesta, digamos que es nuestra ventana de tolerancia ante eventos estresantes. Y cada uno de nosotros tiene una ventana distinta, ¿no? Un alcance distinto para poder, digamos, reaccionar de forma favorable ante un evento estresante. Esto quiere decir que todos nosotros podríamos vivir situaciones similares y algunos estarlos viviendo con alto grado de estrés y algunos estarlos viviendo dentro de lo límite de lo aceptable. Entonces, no hay una regla que diga, es que cuando pasa esto, el sistema se estresa, porque es para cada persona. Para cada persona es distinto. Así que lograr aumentar esta ventana de tolerancia, pues es un tema muy personal, ¿no? Es un trabajo muy personal con sus propias memorias, con sus propios recursos. Así que dar una receta general de ponte a meditar, haz yoga o tómate un tecito,
pues no funciona, no funciona a la larga. Puede ser como este adormecedor que nos funcione una semana y la siguiente el cuerpo regresó a lo mismo. Bien, entonces, fíjense, para entender un poquito, ¿no?, estas ventanas de tolerancia que cada uno de nosotros tenemos, necesitamos mirar cuáles son estas experiencias en la infancia que llevaron a nuestro sistema nervioso a saturarse, ¿no?, y a no lograr una, digamos, correcta autorregulación. Y hasta hace muy poco se empezó a estudiar con más profundidad todo el tema del trauma, ¿no? Todo el tema de trauma en el desarrollo y cómo este afecta en la edad adulta. Y hoy quiero compartirles, bueno, hay muchísimo que decir al respecto de este tema, pero hoy quiero compartirles un estudio, que es el estudio ACE, ¿no?, en donde se tomaron alrededor de 18,000 personas, ¿no?, que tenían ciertos eventos, ¿no?, o ciertos diagnósticos psiquiátricos, y le hicieron una serie de preguntas en la que este estudio pues ha servido para muchas cosas más, pero principalmente en la que descubrieron que cuando nosotros tenemos más de 4 sís en estas preguntas, que son experiencias de infancia, va a ser mucho más probable que de adultos vivamos depresión, intentos suicidas, que tengamos problemas digestivos, problemas autoinmunes. Todas estas enfermedades psicosomáticas vienen desde este lugar. El trastorno, el síndrome de trastorno menstrual también está dentro de estas enfermedades, ¿no?, que tienen el origen en aquellas experiencias adversas. Entonces, fíjense, cuando nosotros nos preguntan, oye, ¿cómo fue tu infancia?, pues la mayoría de nosotros respondemos bien, normal, ¿no? Y claro, porque no tenemos otro parámetro. Entonces, claro que nuestra infancia nos parece que fue bien y normal porque no tenemos con qué compararlo. Así que hoy voy a nombrarles, ¿no?, algunas de estas preguntas para que vayamos interiorizando si en realidad hubieron estas experiencias adversas o digamos, tuvimos un ambiente favorable para que esto no pasara. Entonces, fíjense, la primera pregunta que decía este cuestionario es: ¿alguna vez su madre o madrastra le insultó, le ofendió, lo derribó, le dijo groserías o lo humilló? ¿Algún adulto actuó de manera que le hiciera sentir miedo a ser lastimado físicamente? Fíjense, esta primera pregunta lo que nos está invitando es a mirar si tuvimos algún tipo de abuso emocional o físico por parte de nuestro cuidador principal. Aquí dice madre o madrastra, pongámosle cuidador principal. ¿Por qué? Porque de niños dependemos completamente del cariño y de la calidez que tenga este cuidador principal. Así que si esta primer figura resulta amenazante o peligrosa para nosotras, vamos a vivir bajo estos niveles de estrés que van a terminar después con una serie de secuelas importantes. La segunda pregunta dice, y ahí vayan contando sus sís, ¿no? Vamos a ver si tenemos más de 4 sís, pues yo les recomiendo muchísimo, antes de que se desarrolle alguna enfermedad, que nos demos el tiempo de tomar terapia,
de integrar estas vivencias para que no sea el cuerpo el que tenga que pasar la factura. La segunda pregunta dice, ¿alguno de sus padres o algún otro adulto en casa lo empujó, lo agarró, lo abofeteó o le lanzó algún objeto? ¿O fue golpeado tan duro que quedaron marcas de la herida? Entonces, esta segunda pregunta nos invita a reflexionar si vivíamos abuso físico a manos de cualquier persona que estuviera en casa. La diferencia con la primera pregunta es que aquí no se refieren solamente a nuestro cuidador principal, sino a todos los adultos con los que nosotros convivíamos. Es decir, nuestra casa era un lugar al que podíamos llegar, descansar y sentirnos a salvo, o nuestra casa seguía siendo un lugar de alerta y de peligro constante. La tercera pregunta dice, ¿algún adulto o persona al menos 5 años mayor lo tocó, lo frotó o lo hizo tocar su cuerpo de manera sexual? ¿Trató de tener o tuvo sexo de alguna manera? Es decir, vivimos abuso sexual con una persona por lo menos 5 años mayor. Y fíjense, aquí hace una diferencia, ¿no? Que si de pronto fue el primo que tenía 1 año más, ¿no? Y que también era un niño, así era el adolescente que ya tenía más de 5 años, a que si era un adulto que ya tenía mucho más de 5 años. Porque mucho del impacto en el abuso sexual tiene que ver con la cantidad de energía que no sabemos procesar. Bien, la cuarta pregunta. Me va a encantar leerlos, si por ahí me mandan sus preguntas. La cuarta pregunta dice, ¿con frecuencia sintió que nadie en su familia lo amaba o pensó que usted no era importante o especial? A veces tengo pacientitos que tenían esta idea o esta fantasía de que tal vez sus papás no eran sus papás, porque les parecían tan fríos o tan distantes que existía esta duda o esta posibilidad de que hubiera otros papás. Esta sería una forma de no sentirnos amados o importantes. La quinta pregunta tiene que ver con negligencia y dice, no tuvo suficiente comida, tuvo que usar ropa sucia y no tuvo nadie que lo protegiera, o sus padres estaban demasiado ebrios o drogados para llevarles al doctor cuando era necesario. Fíjense, la quinta pregunta tiene que ver con qué tan atentos estaban mamá y papá hacia nosotros, ¿no? Qué tanto tenían una disciplina en la comida, en el baño, en la ropa limpia, en lavarnos los dientes, qué tanto nos dieron esta estructura de cuidado y de importancia con nuestra salud. Qué tan atentos fueron en los temas de salud. La sexta pregunta dice, ¿alguna vez sus padres se separaron o se divorciaron? Y el nivel de estrés que puede vivir un niño cuando sus padres están pasando por estos procesos es impresionante, porque ciertamente los adultos están muy metidos en su tema, ¿no? En su sufrimiento, y dejan
poco espacio o no priorizan el que los niños puedan entender y procesar lo que se está viviendo, ¿no? Es como si quisiéramos solo hacerlo pasar como algo que no es tan importante o algo que no es tema de ellos, pero sí es tema de ellos, porque sí cambia su rutina y sí cambia su día a día. La séptima pregunta dice: ¿alguna vez a tu cuidador principal lo golpearon, le lanzaron objetos, lo patearon, lo mordieron o de alguna forma amenazaron su vida? Es decir, nos tocó ser testigos de maltrato hacia nuestro cuidador principal. Llegamos a temer por la vida de nuestro cuidador principal por la violencia de otro. Esto, fíjense, ¿no? Si para nosotros toda la sobrevivencia tiene que ver con este cuidador principal y resulta que algo lo vulnera y algo puede provocar incluso su muerte, lo vamos a vivir como una amenaza directa a nuestra vida. No hace falta que el golpe nos llegue a nosotros, solo con saber que esto ocurre o ser testigos de este momento, lo estamos recibiendo exactamente igual. La pregunta número 8 dice: ¿vive usted o vivió usted con alguien que tenía problemas de alcoholismo o drogadicción? Solamente por la vulnerabilidad que genera el que alguien no esté, digamos, en sus 5 sentidos o en su sano juicio, ¿no? Ya pone a los demás en alerta, ¿no? Es un estado en el que no te puedes relajar y confiar en que todo va a estar bien, ¿no? Es un estado que te va a invitar a estar pendiente, a estar en alerta, incluso a tener que cuidar del otro. La pregunta 9 dice: ¿algún miembro de la familia tiene depresión o está mentalmente enfermo? ¿O algún miembro de la familia intentó suicidarse? Esta pregunta nos invita, es muy parecida a la anterior, ¿no? A revisar si sentíamos que había alguien que ponía en riesgo de alguna forma nuestra existencia, nuestra vivencia, alguien en quien no se podía uno recargar o sostener porque no había esa fuerza, ese yo central que nos haya invitado igual a crecer muy rápido y a tener que cuidar del otro. Y la pregunta número 10 dice: ¿algún miembro de la familia ha ido a prisión? Entonces, estas experiencias, ¿no? Este nivel de estrés que se puede vivir en una casa cuando pasa esto, la poca explicación que le damos a los niños, ¿no? De lo que está pasando, un poquito con la fantasía de cuando crezca no se va a acordar o ni siquiera nos está escuchando porque está durmiendo, ¿no? Pues lo que va a generar es que los niños vivan con un miedo constante que no logran explicar, que solo sientan, pues, o adviertan, ¿no? que hay algo mal, ¿no? Que hay algo que no está como tendría que ser, y pues que se acostumbren a vivir con niveles muy altos de estrés. Entonces, los invito a revisar, ¿no? Estas preguntas. Si tenemos más de 4 sís, los invitaría muchísimo a trabajarlo, a revisarlo, para que el cuerpo no lo muestre después, ¿no? Dentro de las enfermedades más comunes que vienen, digamos, como ligadas a estas experiencias adversas, están los problemas con los sistemas inmunes, fallas en el sistema endocrino,
fibromialgia, asma, problemas digestivos, síndrome premenstrual severo, depresión y muchas de estas enfermedades psiquiátricas, ¿no? TDA, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, tienen su origen en experiencias traumáticas. Entonces, quiero invitarlos a revisar cómo está su sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo está hoy el sistema nervioso? Fíjense, los signos de que nuestro sistema nervioso esté en equilibrio es que estamos relajados y cómodos, que los sentidos del cuerpo están relajados pero sin perder el sentido de alerta, es decir, que me siento cómoda, puedo ver la tele, puedo relajarme o escuchando música, pero al mismo tiempo puedo percibir si hay un ruido extraño en la casa del vecino. Ajá. O sea, estoy relajada y alerta a la vez. Habito mi cuerpo, físico, emocional, psicológico, espiritual, es decir, estoy consciente de mis sensaciones, de las emociones que voy viviendo en el día a día, de lo que va ocurriendo en mi mente, ¿no? Puedo percibir los pensamientos catastróficos cuando llegan, ¿no? Los pensamientos que me llevan a desconectarme, a pensar en otra cosa. Ajá. Es decir, hay conciencia de uno mismo. Y digamos que cuando estamos ahí, ¿no? En este sistema equilibrado, estamos emocionalmente estables, nos vivimos con la sensación de tener alternativas, de tener opciones ante las circunstancias que vivimos, ¿no? Es decir, no nos estamos sintiendo sobrepasados, sin salida. Y una súper importante, la capacidad para tener relaciones saludables. Es decir, tenemos interés en el otro. Tenemos ganas de conectar con el otro, saber qué está viviendo este otro. Cuando no tenemos ganas de conectar y de relacionarnos, es un signo importante de que nuestro sistema nervioso no está bien. Y todos lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? En algún momento cuando, no sé, terminamos con el novio y estamos viviendo el impacto del momento, pues nos interesa muy poco si la tía Chonita hizo el pastel de fresa o de durazno, ¿no? Todo lo que nos interesa tiene que ver con lo que estamos viviendo. Esto es normal cuando vivimos ciertos eventos, pero si este es la forma en que normalmente estamos viviendo, ¿no? Sin conectar, sin sentir interés por los demás, los invito a revisar cómo está el sistema nervioso, porque nos estamos perdiendo de este gran regalo que es el otro, ¿no? Este gran regalo de conectar con el otro, de disfrutar y de gozar junto al otro. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de esto que pasa es cuando ocurre algún evento en casa, ¿no? Y tenemos que salir a trabajar y estamos partidos, ¿no? La mitad de nosotros sigue pensando en lo que pasó en casa y otra mitadcita o menos está atento a lo que tenemos que hacer, ¿no? A lo que demanda el trabajo. Repito, bajo ciertos eventos en lo que volvemos a regular nuestro sistema nervioso, esto sería normal.
Pero si normalmente nos vivimos partidos, ¿no? Como sintiendo que una parte está aquí y otra parte está en otro lado, pues otra vez es buen momento para revisar qué está pasando, ¿no? Porque podemos quedarnos ciclados. Justo el trauma no tiene que ver solo con vivir una experiencia adversa, ¿no? El trauma quiere decir que viví la experiencia adversa y no la pude procesar. Es decir, no pude regresar a mi estado natural, a mi base cero. Me quedé en alerta, me quedé en angustia y es muy difícil que regresemos de ese lugar solitos, ¿no? Necesitamos generalmente la mirada del otro, la vista del otro para poderlo hacer. Entonces, los invito pues a que puedan revisar cómo están, ¿no? Cuáles de estas enfermedades que he nombrado de pronto llama la atención o ya las están viviendo. Y si bien muchas de estas enfermedades no es que sean reversibles, sí podemos trabajar en aminorar los síntomas. Y los invito a darse ese espacio, que la enfermedad no solamente sea la pastilla que debo tomar, sino que pueda ser toda una fuente de conocimiento y de trabajo personal. Muchísimas gracias por conectarse, por escucharme. Todo este mes vamos a estar hablando sobre el quejido del cuerpo, así que vamos a tener diferentes puntos de vista. Ya regresaré después a contarles cómo se vive desde el punto de vista transgeneracional. Va a estar también Migue, que siempre nos trae estos referentes mitológicos súper importantes, y el grupo los terapeutas de Ñaupatli, que también nos aportan una visión diferente. Así que los invito a seguirse conectando todos los miércoles a las 8. Nos vemos por acá. Les mando un abrazo enorme. Hasta pronto.